Con este problema vamos a terminar esta parte de ejercicios de aplicaciones de funciones trigonométricas. Vamos a resolviendo ahora este ejercicio que dice: desde una orilla de la carretera una persona observa un árbol con un ángulo de 15 grados respecto a la horizontal y observa al mismo tiempo un ave bajo un ángulo de 65 grados. El árbol está a 500 metros de la orilla de la carretera y el ave está a 1500 metros. ¿Qué distancia habrá entre el ave y el árbol? Entonces, vamos analizándolo y vamos viendo cómo lo podríamos representar. Y para empezar, bueno, hablamos de una carretera. Estaríamos pensando que por aquí, en esta orilla, podría representar la carretera. En una parte, en una orilla de esta está la persona. Podríamos verlo, pensar que está por aquí. Por ahí estaría la persona que está observando en primera instancia un árbol, pero ese árbol no está en la orilla de la carretera, porque lo observa con un ángulo de 15 grados. Es decir, ese árbol está hacia adentro del terreno. Entonces, podríamos pensar que ese árbol podría estar por aquí. ¿Con qué ángulo lo está observando? Lo está observando con un ángulo de 15 grados. Es decir, si está por aquí la persona con 15 grados respecto a la horizontal, entonces aquí estaría observando de esta manera y está así. Este ángulo con el que lo observa es de 15 grados. Lo vamos a representar ahí. Ok, ya tenemos ahí el árbol que está observando. Pero también observa en ese instante un ave, pero este está observándolo con un ángulo de 65 grados. Es decir, está abriendo más la abertura. Entonces, este ave está un poco más adentro. No está al mismo nivel que el árbol, porque está aumentando el ángulo con el que está viendo. Podríamos entonces pensar que nuestra ave podría estar por aquí. Por aquí estaría nuestra ave. Bien, ¿con qué ángulo lo está observando? El ángulo con el que está observando dice que es de 65 grados. Entonces, desde aquí hasta nuestra ave, está observándolo con un ángulo de todo esto de 65 grados. 65 grados, nada más para aclarar, no es solo este pedacito, es completo, desde la orilla de la carretera hasta con la línea que va hacia el ave. Bien, ahí está, ya estamos representando nuestros ángulos. Ahora, otros datos que nos dan, dice: el árbol está a 500 metros de la orilla. Lo que decíamos, no está en la orilla, está hacia adentro. Pero hacia adentro, ¿cuánto? Está a 500 metros. Es decir, de aquí, de la orilla hacia el árbol, está a 500 metros. Bien. Y el ave está a 1500 metros. Es decir, está más alejado de la orilla. Por eso es que lo ve con un ángulo mayor. Entonces, ¿a cuánto? De aquí hacia la orilla, es decir, esta parte es 1500 metros de distancia, ¿sí? Y bueno, aquí la ventaja que esto es lo que nos da, entonces nos está formando ¿cuántos triángulos rectángulos? 2 triángulos rectángulos. Pero ahora cuidado, porque habría que analizar qué nos están preguntando. Dice, ¿qué distancia habrá entre el ave y el árbol? Es decir, pareciera que no tiene nada que ver, porque en sí lo que nos preguntan no es ni siquiera la de alguno de estos trazos que hemos
marcado. Lo que nos preguntan al final es qué distancia hay del ave al árbol. Es decir, esta distancia que le vamos a llamar distancia 1. Al final ese es el que nos pregunta. Bien. Analicemos entonces de qué manera podemos involucrar estos datos que tenemos para al final llegar a este que nos piden, ¿sí? Que pareciera que pues no tiene alguna relación, es muy complicado porque ni siquiera aquí no se observa un triángulo rectángulo. Este triángulo que aquí se termina trazando pues no es un triángulo rectángulo. Entonces, pero bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Con estos datos que tenemos, por ejemplo, en este triángulo que le voy a poner también aquí algunas letras para poder apoyarnos. Este punto le vamos a llamar A. Vamos a ver, vamos a usar este. Este punto le llamamos A. Este sería B. Aquí en el árbol le llamaríamos C. A, B, C. Tendríamos aquí este punto D en el otro triángulo y en el AB le llamaríamos E. Y bueno, nada más para guiarnos un poco más en con esas letras. Bien, si observamos el triángulo ABC, es decir, 15 grados, tenemos este ángulo, tenemos BC, que BC pues representa que del ángulo es el cateto opuesto, ¿no? Si tenemos entonces en este triángulo ABC el cateto opuesto, podríamos calcular esta distancia AB, ¿sí? Hasta ahí podríamos calcularlo con eso, ¿sí? Les explico primero el proceso que podríamos hacer. Ya tenemos el triángulo ABC, tenemos ABC con este dato de 15 grados y este cateto opuesto de 500. Con eso calculamos el cateto adyacente, que es el lado AB, es decir, desde A a B. Ahora, viéndolo en el otro triángulo, ADE, en este otro triángulo tenemos un ángulo de 65 grados, pero también nos da este lado, ED. Este lado ED que dice que es 1500 metros, que representa de los 65, es el cateto opuesto también. Es decir, con este triángulo, entonces también puedo calcular AD. ¿Ok? Entonces calculamos AD. Y ya tenemos AB. Si primero calculamos AB. Teniendo estos dos datos, AB y AD, puedo hacer la resta. Ahora, y tendríamos el valor de DB. ¿Para qué nos va a servir DB? Nos va a servir porque aquí, en esta parte, podremos construir para que involucre EC, o distancia 1, podríamos construir aquí un triángulo rectángulo. Bien. Vamos empezando, vamos a irnos por pasos. Vamos primero encontrando, con lo que ya les dije ahorita, cuánto vale AB, es decir, todo está horizontal, cuánto vale. Si tenemos que el triángulo ABC, el cateto opuesto es 500 y el ángulo es 15 grados. Lo que entonces aquí nos están preguntando en esto es el cateto adyacente a AB. Entonces lo planteamos así. La función trigonométrica que me relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente es tangente. Entonces diríamos que tangente de 15 grados es igual al cateto opuesto, que es 500, sobre cateto adyacente, que es, aquí le vamos a llamar distancia 2. Aquí le llamamos distancia 1 a este. Le vamos a llamar a este distancia 2 para no manejar muchas letras. Distancia 2. Bien.
Tenemos ya entonces, ahora, ¿cómo calculamos esa distancia 2? Que es desde A hasta B. Entonces, aquí decíamos, si está dividiendo, pasa multiplicando. Es decir, hacemos un cambio ahí nada más, porque está abajo lo que queremos despejar. Entonces nos queda que distancia 2 es igual a 500 entre tangente de 15 grados. De aquí, resolviéndolo en la calculadora, 500 entre tangente de 15 grados nos da 1866.03 metros. ¿Sí? Ese sería el valor de distancia 2, es decir, desde A hasta B, 1866.03. Bien, ahí está. Ahora, otra distancia que podemos calcular con los datos conocidos, pues es la distancia de A a D, que le vamos a llamar distancia 3. Ya fue distancia 1, distancia 2, distancia 3 es de A a B. ¿Ok? Bien. ¿Cómo calculamos distancia 3? Pues tenemos este ángulo de 65 grados. Tenemos el cateto opuesto que es ED, que es 1500. Y lo que buscamos entonces es el cateto adyacente. Como vemos, también el que nos ayuda a resolver, nos ayuda a encontrar este valor, pues es tangente. Pero ahora no con 15, ahora con 65, puesto que es este otro triángulo ADE. Entonces diríamos, tangente de 65 grados es igual cateto opuesto, que es 1500 entre cateto adyacente, que es la distancia 3. De ahí vamos a obtener entonces que distancia 3 es igual, que hacemos un cambio, que sería 1500 entre tangente de 65 grados. Resolviendo 1500 entre tangente de 65 grados nos da un valor de 699.5. Ese sería el valor de la distancia 3, es decir, de AD. Ok. Y ahora vamos a ver, y ahora vamos a decir, bueno, ¿cómo involucramos estas dos distancias, AB y AD? ¿Cómo los involucramos? Bien, ¿qué pasa si restamos distancia 2, que es todo esto, menos distancia 3? Lo que nos va a quedar, si a todo esto le quito esto, lo que nos va a quedar es el valor de DB, que le voy a llamar distancia, le vamos a llamar distancia 4. ¿Sí? Es decir, si resto la distancia 2, que es todo esto, menos la distancia 3, que es esta parte, si esto lo restamos, lo que nos queda es la distancia 4. Entonces, distancia 4 le voy a llamar a la resta de distancia 2 menos distancia 3. Aquí es nuestro problema. Y haciendo la resta de distancia 2 menos distancia 3, es decir, estas dos restas, lo que nos queda es 1166.53. Bien, esa es nuestra distancia 4, es decir, esa es la distancia de D a B. Bien, ahora veamos cómo usamos esa distancia que acabamos de encontrar. Ahora vamos a pasar a eso. Bien, como ya vimos aquí, lo que al final nos interesa es esta distancia 1, la distancia del ave, de nuestra ave al árbol. Pero aquí no hay un triángulo rectángulo. Sin embargo, lo podemos generar. Si este es horizontal, entonces, ¿qué sucede si desde aquí, desde C, trazamos una horizontal que vaya a este lado? Es decir, una horizontal que quedaría de esta manera.
Este sería nuestra horizontal. Aquí estaría formándose un ángulo de 90 grados. Y ahora tenemos ahí entonces generado un triángulo rectángulo. Vamos viendo qué datos podríamos conocer. Por ejemplo, podrían decirme cuánto vale este lado, que aquí para apoyarme le voy a poner otra letra, como que aquí se genera otro punto, le voy a llamar F. Podrían decir entonces cuánto mide el lado FC, es decir, esta horizontal que acabamos de construir. Este lado FC es el mismo que DB, puesto que son paralelas. ¿Sí? Es el mismo. DB, que es el que llamamos D4. ¿Ya se fijaron entonces dónde vamos a usar este valor que hemos obtenido? Este valor que hemos obtenido de 1166.53, ese es D4, pero ese D4 lo generamos acá. Entonces, este valor viene de 1166.53. Ese es el valor. Ahí. Ahora, viéndolo de manera vertical. Aquí tenemos desde E hasta D 1500 metros. Pero desde F hasta D, es decir, esta parte, ¿cuánto era? Este FD es el mismo, aquí FD es el mismo que BC, puesto que estas son paralelas. ¿Sí? ¿Y cuánto era BC? 500. BC es 500, entonces FD también es 500. Y si todo esto de ED es 1500 y desde D hasta F es 500, ¿cuánto mide de E a F? A ver, si lo analizan, todo esto completo desde E hasta D es 1500, pero de F a D es 500 porque viene de aquí. Entonces, desde E a F mide 1000, es decir, este lado EF mide 1000 metros, haciendo ese análisis. ¿Qué significa? Que entonces llegamos a un resultado que nos permite pues involucrar otro tema que ya hemos conocido. Es decir, si tenemos aquí un triángulo rectángulo, no conocemos los ángulos, pues ahí está un poco difícil encontrarlos. Pero aquí la ventaja es que ya tenemos este lado que le llamamos cateto y tenemos este otro cateto también. Entonces, es decir, tenemos ambos catetos. Lo que nos están preguntando de este triángulo entonces es la hipotenusa. Y con eso estaremos encontrando la distancia del ave hasta el árbol. No sé, bueno, ya podríamos reconocer entonces qué herramienta o qué tema nos va a ayudar a llegar a ese resultado. Obviamente con teorema de Pitágoras. ¿Sí? Teorema de Pitágoras, puesto que conocemos los dos catetos. Aquí sí lo vamos a aplicar porque ya para encontrar, en este caso, la hipotenusa. Y entonces recurrimos a ese teorema de Pitágoras. Diríamos que la distancia 1 es igual a la raíz cuadrada. Recordemos que para sacar la hipotenusa le elevamos al cuadrado cada cateto y lo sumamos. Es decir, quedaría 1000, voy a ponerlo así, 1000 elevado al cuadrado, más 1166.53 elevado al cuadrado. Y bien, de ahí lo que tenemos que hacer pues es resolver los cuadrados y llegaríamos al resultado que nos genera
al elevar al cuadrado cada uno de los valores que tenemos ahí y sumarlos, y al final sacamos la raíz cuadrada. Que haciendo todo eso, entonces llegamos a que la distancia 1, es decir, es el que nos piden, entonces que elevamos al cuadrado los 1000, elevamos al cuadrado 1166.53, los sumamos y al final sacamos la raíz cuadrada, nos viene resultando el valor de 1536.5 metros. Esa es la distancia que hay entre esta ave y el árbol. Esa es la distancia que se estaría generando. Y así es como llegamos a nuestro resultado en este problema que, bueno, ya involucra un poquito más de análisis y un poquito más también de procedimiento. Y muchas gracias. Y pues síganle echando ganas. Bueno, espero que sí les haya servido estas explicaciones. Y para seguir reforzando, ahí les dejo algunos ejercicios que espero nos sirva y pues los practiquemos. Para finalizar, ahí les dejo 2 ejercicios más. Recuerden que hay que practicar, hagan los procedimientos para que lleguen al resultado y desarrollen sus habilidades. Y les agradezco por su atención.